Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está con usted el pastor Edgardo Hernández. Una bendición. Gracias por dejarme entrar a su hogar, por suscribirse al canal de YouTube Edgardo Hernández Pastor, para que me apoye, y todas las prédicas que están en ese canal son para ustedes, son gratis. Porque la idea mía es enriquecer la gente con la palabra de Dios y no enriquecerme con la plata de la gente. Porque Dios nos llamó a enriquecernos, nos llamó a enriquecer con la gracia de Dios y el poder del Evangelio a un mundo caído que cada vez va más y más a las manos del mismo Satanás. Bueno, el tema de hoy, los tres huertos. Los tres huertos. Y nuestra base bíblica está ya en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted debe tener claro, querido televidente y amigo, que la muerte física y espiritual vino de Adán a causa del pecado de Adán. Todos los seres humanos nacemos pecadores. Todos nacemos con una naturaleza caída, con tendencia a la perversidad, al mal. Y a causa de la justicia de Jesús, todas las personas que son salvas por Él, que se arrepienten, que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, Él los justifica. Se llama que el Señor los hace justos y les da vida eterna y se vuelven hijos de Dios. Porque por ahí hay un mito que dice que todos somos hijos de Dios, y eso es una mentira tan grande como decir que aquí en nuestro país hay las 4 estaciones que hay en el continente europeo o en los países del norte. Y en Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Así que no coma cuento, coma Biblia. Dice: mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que le recibieron, a los que creen, recibir y creer, palabras claves en su vida, en su nombre, les dio potestad, les autoriza de ser, tienen autoridad de ser hechos hijos de Dios. Clarito, ¿no? Mas a todos los que le recibieron. Usted quiere ser hijo de Dios, tiene que recibir y creer en Cristo como Señor y Salvador. Y si usted cree eso de corazón, por regla de 3, por ley de gravedad, para que me entiendan, usted se deberá arrepentir de corazón, abandonar el pecado, salir de las tinieblas a la luz, salir del camino ancho al camino angosto, salir de su propia arrogancia y maldad e ir a los pies de Cristo y humillarse para que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Si eso no pasa en su vida, usted es un religioso, usted es una persona buena gente, jurídicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, religiosamente hablando, pero delante de Dios usted es un hijo del diablo y está bajo la ira de Dios. Así se lo digo en plata blanca, para que usted se despierte, porque la palabra es clara. Dice: los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la religión, ni de la iglesia local, ni de la voluntad de un hombre, sino de Dios. Y solo Dios puede dar vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y solo a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, usted puede ser salvo. Así que entienda y quede claro por qué es que yo le digo a la gente: las religiones son un negocio. Cogen la palabra de Dios para robarlo, para explotarlo, para someterlo, para alienarlo, para cuando lleguen los periodos electorales montar allá al ladrón de turno. Este es el que el Señor me dijo, yo siento que hay que apoyarlo a él. Pero por debajo de la mesa están parcelando la iglesia por 2, 3, 5, sabrá Dios por cuántos millones, o quién sabe qué picardías hacen, y la gente va allá y ¿cuál es el resultado? Más corrupción. Que el pastor medio, el líder me dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, tiene que usar discernimiento. Por eso, si usted es hijo de Dios,
lo guía el Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad. Así que despierte. Por eso, mi amigo, allá en el versículo 45 leemos que el primer Adán y el último Adán. El primer Adán, ¿quién es? Adán. ¿El que trajo? Muerte y pecado a la raza humana. Y el último Adán, ¿quién es? O el segundo Adán es Jesucristo. ¿Qué trajo? Trajo salvación y vida a aquellos seres humanos que creen en Él, confían en Él, se arrepienten y abandonan el pecado. Y tienen una experiencia genuina de conversión y arrepentimiento. Yo he visto mucha gente llorando: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Ay, dice, uy, hasta se atoran. Qué conversión tan linda, pero su vida no cambia. Les recuerdo 2 Corintios 5:17, que es clave para todo cristiano, clave para todo aquel que realmente ha nacido nuevo. De modo que si usted está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Si usted no dice esto, usted no es cristiano, usted es religioso, sepulcro blanqueado, vive engañado y va a ir pero al cielo raso del infierno. Perdone que sea así como fuerte, pero es para que usted sacuda. Puede ofenderse conmigo, no me importa, pero le estoy diciendo la verdad. Porque por eso en este programa nunca pediré plata a nadie. Dios me da, Él me llamó, Él me sostiene. Es que, mi amigo, el pecado tiene un remedio, se llama Cristo. Y ese remedio lo presentamos y lo podemos ver en los 3 huertos, que son tipos de pecado y de salvación. Uno no puede pensar en una mejor manera de presentar una imagen clara del pecado y de la salvación que yendo y conociendo el significado de los 3 huertos. Primero pensemos en el huerto del Edén. La palabra de Dios enseña que cuando Dios creó al hombre lo puso allá en el huerto. Y dice así en Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: y Jehová Dios puso de pie un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y este hombre fue colocado en el huerto del Edén, ¿para qué? Para tener dominio, autoridad sobre el mundo y para mantener el huerto. Y se le dio un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se lo digo en Génesis capítulo 2, verso 17. Le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le digo, ¿por qué no deberías comerlo? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que si usted es ingenuo y todavía cree que fue la manzana de Eva, sí, la parte sexual de Eva, lo que se comió, no es ingenuo. No sea tonto. Piense, usted es inteligente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirá. Murió físicamente y murió espiritualmente. Porque Adán y Eva no usaban ropa como la que usted y yo tenemos que usar. La ropa delante de Dios es una evidencia que usted es un pecador. ¿Usted ha visto a un perro con zapatos, con corbata, con chaleco, con mancorlas y con reloj, caminando por la calle? No, nunca verá un perro, ni a un gato, ni a un pájaro, ni a un caballo, ni a un burro, nada, eso no. Dios los hizo así y así son, pero el ser humano, el vestido era su piel, pero era lleno de la gloria de Dios, resplandecía en la gloria de Dios. Y cuando pecó, perdió la gloria de Dios y quedó así y descubrió que estaba desnudo. Y el primer efecto del pecado fue la muerte espiritual y la muerte física. Empezó a morirse. Y el segundo efecto, o el tercero si lo quiere llamar así, fue el miedo. El miedo entró al hombre y el diablo aprendió y entendió que con el miedo podía dominar a la humanidad. ¿Y qué ha hecho a través de estos 21 siglos? Traer miedo, muerte y destrucción. Matar, robar y destruir a toda la humanidad. ¿Sí? Cuando Satanás entró allá en el huerto, tentó a Eva y a Adán. ¿Qué es tentación? Una oferta seductora, agradable, que lo pone a pensar a usted: ¿será que sí? ¿Será que no? Mire las ventajas, vea, y sabe Dios que el día que usted coma de eso, usted será como Dios.
Y se la puso así a ese nivel y ¡wow! Y Adán y Eva no se dieron cuenta que ellos ya tenían la gloria de Dios y tenían comunión todos los días con el Señor, que bajaba al huerto a tener comunión con Él, o en palabras coloquiales, el Señor bajaba a tomar tinto y a hablar con Adán y Eva y a gozarse el Señor con su creación, y el hombre tenía el privilegio de tener comunión con Dios sin ningún temor. Y el diablo estaba celoso porque a él lo habían echado. Y escuchó la oferta seductora Eva y se la compartió a Adán. Y Adán, en lugar de esperar, dice: voy a esperar que venga el Señor ahora que viene por la tarde y arreglamos este asunto. ¿Qué hubiera pasado con el mundo? Yo no sé, pero estaríamos mejor. Pero se dejó llevar. Entonces, él comió y trajo la maldición que había dicho Dios sobre la raza humana. El hombre y su esposa fueron expulsados del huerto de Edén. Y en medio de ese ambiente cayó la maldición de Dios. Y el mundo se volvió un lugar hostil. Que el mundo no fue hecho para ser enemigo del hombre, sino para ser una bendición para el hombre. Y por eso el Señor dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En la tierra te negará su fruto. Y así es que toca trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente duro. El mundo se volvió hostil para todos los seres humanos. ¿Por qué? Consecuencia directa del pecado. Consecuencia de desafiar a Dios y a su palabra. Y la muerte pasó de Adán a toda la raza humana. Por eso, usted puede durar 20 años, 50, 80, 90, 100, pero que se muere, se muere. Por causa del pecado. Y si se muere sin tener a Cristo, estando muerto espiritualmente, vivo biológicamente como estamos ahora, pero muerto espiritualmente, entonces usted va a ir al infierno. Entonces, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, que es estar ciego, sordo y mudo ante la palabra de Dios y los llamados de Dios. Por eso la palabra hace claridad. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la muerte pasó a nosotros por herencia. Y eso lleva enemistad, hostilidad, amargura y odio contra Dios y su palabra. Por eso en el Romanos capítulo 8, en el versículo 7 dice muy claramente: la mente carnal, la mente mundana, la mente no convertida, la mente que no es cristocéntrica, es enemistad contra Dios. Esta muerte que vino por Adán también cega la mente humana a la palabra de Dios. Y allá en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre mundano, el macho, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Entonces por eso la gente dice que los cristianos son fanáticos, que son locos. Sí, señor, porque usted está muerto, está ciego espiritualmente. O sea, en otras palabras, coloquialmente hablándole, usted está chacrizado, está ciego, sordo, mudo, con los pies descalzos y con destino al infierno. Por este mensaje es para que se despierte, para sacudirlo, para que usted reciba a Cristo y escape de los horrores del juicio de Dios. Por eso el pecado se puede trazar y ver como una ceguera, y que el pecado tiene una tendencia y una naturaleza a la perversión, a la rebeldía, a la corrupción. Y Adán en rebeldía contra Dios en el huerto del Edén, y al principio de la historia. Y el huerto del Edén es el lugar donde el pecado entró para destruir a la raza humana. Y podríamos llamarlo el huerto del Edén, el huerto de la muerte y de la destrucción. Y como consecuencia de eso, usted y el ser humano en general ha sido cegado por el pecado de Adán. Y somos herederos de esos genes de muerte espiritual. Y la palabra de Dios dice que estamos muertos en pecados. Y no puede usted aprender a ser un cristiano porque usted ha sido envenenado. Tiene ese virus que se llama pecado, que solamente lo quita Cristo cuando usted se arrepiente, y la sangre de Cristo lo limpia a usted todo pecado. Pero necesita, debe arrepentirse de corazón. Abandone el mundo, abandone
el pecado de la senda ancha y vaya a los pies de Cristo por la fe. O sea, sin Cristo, sin arrepentimiento, no hay esperanza humana para usted, porque usted está bajo la ira de Dios. Y cuando muera experimentará la ira de Dios. Ahorita está experimentando la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la gente cree que puede adulterar, matar, robar, hacer y deshacer, ser corruptos, hacer lo que quiera. Es que Dios no se da cuenta. Dios te tiene chequeado. Dice que el Espíritu de Dios se mueve, se pasea por toda la tierra. Así que mi amigo, en el huerto de Edén está el huerto de la muerte. El segundo huerto es el huerto de Getsemaní. Dice la palabra que Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Ya era tarde de la noche. Imagínense, allá oscurecía a las 6 como en cualquier parte. Ya a las 7, 8, 9 de la noche era ya tardísimo para ellos. Ellos cantaron un himno y salieron. Y ellos siguieron a Jesús a un huerto llamado el Huerto de los Olivos, al lado del Monte de los Olivos. Y este lugar fue llamado el Huerto de Getsemaní. Y Jesús dejó allá a 8 de sus discípulos a la orilla del huerto. Se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y al apóstol Juan. Y entró a lo más profundo del huerto a orar. Y les dijo esto: estoy triste, en gran angustia, muy triste hasta la muerte. ¿Dónde dice eso? Está en Marcos capítulo 14, versos 33 y 34. Donde el Señor fue conmovido hasta el punto de sentir agonía de muerte. ¿Qué hizo él? En Lucas 22, 42. Entonces él oró: Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? Mucha gente comenta, muchos expertos dicen que fue una referencia a su muerte en la cruz al día siguiente. Pero a mí no me parece eso, porque en Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y el gran Spurgeon, Carlos Justo de Spurgeon, que le recomiendo que lea los libros, los consigue gratis en la internet. Él preguntó: ¿cuál fue la causa del dolor tan peculiar que tuvo Jesús en Getsemaní? Él dijo que no vino del dolor corporal. Él dijo que no vino porque tenía miedo de ser burlado y crucificado al día siguiente en la cruz. Muchos mártires como usted, si usted lee la historia de los mártires de la iglesia, ellos murieron cantando, otros murieron orando a todo pulmón mientras eran consumidos por las llamas, o aserrados, o desmembrados, o desollados vivos. Él dijo: nuestro maestro no puede ser inferior a los mártires de la iglesia, y no se puede ver que él termine siendo menos valiente que ellos. ¿Por qué? Lo que él tuvo esa agonía allá en el huerto de Getsemaní, la respuesta la encuentra usted en Isaías, capítulo 53 y versículo 10, que dice claritamente: Jehová, Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y en Isaías 53:6 dice: Jehová, oh Dios Padre, cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. Entonces, Cristo Jesús tomó nuestros pecados en el huerto de Getsemaní, que casi lo mata, porque él no tenía pecado. Por eso sintió esa angustia, esa cosa que lo conmocionó terriblemente hasta los huesos. Y dice: Jehová cargó en él el pecado. Y Señor, pasa de mí esta copa. Y sudó como gotas de sangre. Se sintió aplastado por dentro y por fuera, porque él nunca había sentido el pecado. Y era su sudor, como dice Lucas 22:44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque él tomó nuestros pecados desde Getsemaní hasta la cruz y los expió allí al día siguiente. Muchos pueden decir: oh, alto, Pastor Edgardo, eso es una doctrina mormona. Algunos de ustedes saben, si conocen la doctrina mormona, que los mormones enseñan que la sangre que él derramó en Getsemaní nos perdona, y eso no es así. Un teólogo mormón dijo: el perdón está disponible porque Cristo Jesús derramó grandes gotas de sangre en Getsemaní, y haciendo eso superior al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene lógica. Prácticamente raya eso en una herejía. Eso no es cierto. Cristo murió, dice la palabra en 1 Corintios 15:3,
Cristo murió por nuestros pecados conforme al Evangelio, a las Escrituras. Y Él murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús está haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, no mediante el sudor que tuvo como gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Así que los señores mormones están equivocados. Ahora, nuestra salvación solo viene a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. No la sangre que le salió en la frente, no porque se cortó un dedo, no. Solo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario puede limpiarlo a usted de todo pecado, siempre y cuando usted reconozca que es un pecador y se arrepienta de corazón con el Señor. Porque no se le olvide lo que dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo es que usted se arrepienta. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué le manda Dios a usted? Que se arrepienta. Usted va a ser juzgado por Dios. Usted no quiere estar en sus zapatos y en los zapatos de muchos evangélicos mundanos, tibios, que viven más pendientes de la basura de las televisiones y esclavos allá de la tecnología del celular, en lugar de estar orando y sirviéndole a Dios desde el lugar donde Dios los ha puesto y hasta en la misma iglesia. Entonces, fue una coincidencia que el pecado del hombre comenzó en un huerto y Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo en otro huerto. Puede ser. Sin embargo, el gran Carlos Hudson Spurgeon se preguntaba al respecto y él dijo: no podemos concebir que en un huerto la autoindulgencia de Adán nos arruinó y así en otro huerto las agonías del segundo Adán deben restaurarnos. El Getsemaní suministra la medicina para los males que siguieron a la fruta prohibida del Edén. Pero esto nos lleva al tercer huerto, y los tres juntos ilustran la caída de la humanidad y la restauración de la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, pensemos en el huerto que contenía la tumba del Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, verso 40 al 42. Dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según las costumbres ocultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. De allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua, de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces el cuerpo de Jesús fue llevado, colocado en esta tumba en el huerto anexo al Calvario, donde fue crucificado. Cerraron la entrada de la tumba con una piedra y la sellaron con el sello romano y pusieron guardias para vigilarlo, para que no dijeran después que era que los discípulos habían robado el cuerpo y entonces iban a echarle el cuento a todo el mundo que Cristo había resucitado y yo lo tenía por ahí enterrado en otro lado. Narra la escritura que en la mañana del domingo María Magdalena y otra María fueron al sepulcro del huerto con especies para embalsamar el cuerpo del Señor. Y cuando se acercaron hubo un violento terremoto y un ángel bajó y removió la piedra de la entrada de la tumba y les dijo a las dos mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Eso está en Mateo capítulo 28, versos 5 y 6. Dice: y ellas salieron corriendo a decir a los discípulos, y Jesús les salió al encuentro. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Y él dijo que debería ir a decirle a los discípulos, y empezó a regarse la bola de que Cristo había resucitado, y empezó la conmoción. Entonces la resurrección de entre los muertos es una de las doctrinas más importantes. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección el sacrificio de Cristo no vale nada, ni la sangre de Cristo vale nada. Si Cristo no hubiera resucitado, yo sería un loco, un religioso, un fanático, un pelele. Pero gracias a Dios no es así, porque es la doctrina más importante de toda la Biblia, es la doctrina de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo Él pagó por nuestros pecados, y su resurrección corporal nos da vida. Y son las dos partes de la palabra evangelio, que significa buenas nuevas.
Es una buena noticia saber que Jesús resucitó físicamente entre los muertos para justificar a los que creen en Él. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía que iba a morir por la humanidad. Él sabía que iba a resucitar al tercer día por el poder de Dios. Él puso su vida y la tomó para la gloria de Dios. Entonces eso nos lleva hasta la justificación y a la vida de aquellos que están unidos por Él en la fe, en obediencia, que se han arrepentido. Ese Jesús resucitado salva a los que vienen a Él. Los salva de la condenación, del infierno y de la ira de Dios. Los salva de la maldición del pecado y de la condenación eterna. Primera de Corintios 15:45 dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, Jesús, que da vida, espíritu vivificante. Entonces, el primer Adán hundió a la raza humana en el pecado, la muerte, la desobediencia, la rebeldía y la desgracia más grande. Y el último Adán, el segundo Adán, que es Jesús, vino a deshacer la maldición del pecado y a darnos vida eterna. Y la salvación es un regalo, no una religión. Por eso toda religión e iglesia que le diga a usted, si usted no pertenece a mi iglesia y si usted se sale de nuestra iglesia, se pierde, mentiroso. Manipulación. Por eso es que yo le digo a usted, la religión es un negocio. El negocio de Dios es salvar almas que no vayan al infierno. Dio su vida por eso. Entonces, no podemos concebir, como dije Expulsión, que en un huerto el pecado de Adán nos arruinó y en otro huerto, el último, segundo Adán, nos restauró. Jesús, el postrar, se levantó entre los muertos en el tercer huerto, en la tumba del huerto. Por cuanto la muerte entró por un hombre, dice 1 Corintios 15, 21, 22, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, gloria a Dios, todos serán vivificados. Allí tienes una visión, un cuadro general de las doctrinas del pecado y de la salvación que le da forma a los tres huertos: el huerto del pecado, el huerto del sufrimiento y el huerto de la vida nueva. Esta es una bella teología, pero ¿qué tiene que ver contigo? Si usted no es cristiano, esto no tiene nada que ver con usted. Lo único que tiene que ver con usted, que usted tiene que ver con Dios, es que está bajo juicio de Dios y va para el infierno. Pero si se arrepiente, sin importar qué malo es o qué bueno se considera usted, Él lo perdona y lo recibe como hijo. Así que ahí le he dado la palabra que está en la Escritura. Esta palabra debe perseguirte y atormentarte por toda la eternidad, porque en el infierno la gente se va a acordar cuántas veces rechazó a Cristo. En el infierno la gente va a orar y a clamar a grito entero: Señor, misericordia, sácame de aquí, por favor. Nada. Es ahora que está vivo, es ahora que no ha muerto, que usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Recuerde lo que dijo la abuela: después de los afuera se murió, como dicen los pelados, paiga. No tiene chance de arrepentirse. Así que yo oro que usted no muera sin Cristo. Y los que están en Cristo, que vivan en santidad. Que dejen de vivir como mundanos. Que se salgan de las iglesias mundanas, que lo están entreteniendo mientras lo llevan al infierno y se aprovechan del trabajo suyo. Siembre en buena tierra. Este ministerio escogido por Dios para darle plata a usted, ¿sí? No me diga. Así que, cuando Cristo bajó al cielo para sufrir, para sangrar, para morir, para salvar de tus pecados, ya es tiempo que deje de pensar en usted mismo. Ya es tiempo que deje de ser egoísta con usted mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa sola vida eterna se la da solo Cristo. La religión le da infierno y le da explotación. Así que escoja o Cristo o la religión o su iglesia, que le dice que es la única que salva. ¿Sigue confiando usted en sus líderes que lo explotan? ¿O sigue confiando en aquel que Dios subió a la cruz del Calvario y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Ven a Él antes que sea tarde, antes de que mueras. Que tenga oído para oír, que oiga.
Un placer estar con usted, Pastor Edgardo Hernández. Vaya a mi canal, suscríbase y vea las prédicas como esta. Solo palabra. Bendiciones.